Bueno, entonces cuando se nos habla de la aceleración gravitacional, se nos está hablando de la gravedad. Y dice en este caso que es un sexto de la aceleración en la Tierra. Si sobre la superficie de la Luna usted pudiera lanzar un balón hacia arriba con la misma velocidad que lo haría en la Tierra, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Entonces sabemos que es un sexto. Entonces la gravedad en la Tierra es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Si nosotros sacamos pues un sexto, esto vendría a ser como 1,6 si no estoy mal, si no me falla la memoria, porque, bueno, es más o menos por ahí. Entonces, será 6 veces menos que en la Tierra. Entonces, ¿el balón tarda el mismo tiempo en alcanzar la misma altura en la Luna que en la Tierra? No, porque sabemos que va con menos aceleración gravitacional. ¿El balón tardaría 6 veces más del tiempo en la Luna que el tiempo que tarda en la Tierra? Bueno, dejémosla ahí. El balón tardaría 6 veces más del tiempo en la Tierra que el mismo que tarda en la Luna, es decir, que tardaría 6 veces más en la Tierra que lo que tarda la Luna. Bueno, dejémosla por ahí. Y dice la de, el balón tardaría un sexto del tiempo en la Luna que el tiempo que tarda en la Tierra. Lo dejamos ahí. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos cuál es la respuesta correcta? Buscamos a partir de lectura crítica, pues, qué es lo que se nos está preguntando. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sería correcta? Si sabemos que en este caso hablamos de la gravedad, en tanto que la gravedad es un sexto, entonces empecemos a leer. El balón tardaría 6 veces más el tiempo en la Luna que el tiempo que tarda en la Tierra, pero ¿tardar qué? En caer, en subir, en bajar. Bueno, vamos con la C. El balón tardaría 6 veces más del tiempo en la Tierra que el tiempo que tardará en la Luna. Entonces nos está diciendo en este caso que tardará 6 veces más del tiempo en la Tierra. Por lo tanto, estaría diciendo en este caso la C que la gravedad sería 6 veces más. Entonces multiplicamos 9,8 por 6 y eso nos daría 9 por 6. En este caso 9 por 6 54. Estaría diciendo que la gravedad sería como, bueno, tenemos el punto 8, como de 60 y algo, 66 metros por decir algo. Entonces no podría ser la respuesta porque sabemos que estamos buscando es la relación de la gravedad de la Tierra con la Luna. Entonces nos queda la B y nos queda la D. El balón tardará un sexto del tiempo en la Luna que el tiempo que tardará en la Tierra, o el balón tardará 6 veces más del tiempo en la Luna que el tiempo que tardará en la Tierra. Y entonces aquí es donde nosotros debemos de aplicar la lectura crítica, Fernanda, porque no sé si te das cuenta, en este caso se está hablando de un sexto del tiempo y luego está diciendo 6 veces más. Podría llegar a ser lo mismo, pero fíjate que son diferentes. Porque yo digo, Fernanda tarda 6 veces más que Manuel en llegar a la casa. O yo podría decir, Fernanda tarda un sexto del tiempo que él tarda Manuel. Y entonces, ¿cuál tendría más sentido? Teniendo en cuenta pues que hay diferencia de tiempos. Y la respuesta entonces en este caso sería la D. ¿Sabes por qué? Porque si yo digo tardará 6 veces, ¿cómo yo mido esas 6 veces? No sé si me hago entender. O sea, yo digo, tardará 6 veces. Bueno, pero ¿cómo yo mido esas 6 veces? En cambio, si yo digo un sexto, sé que en este caso tengo que sacar de la velocidad total 6 veces para poder determinarlo. Pero si yo digo 6 veces más, ¿cómo puedo determinar si me está diciendo 6 veces más? No sé si me hago entender. O sea, en proporción, la D te está diciendo cuánta es la proporción en relación a esa velocidad inicial, que es 9,8. Pero si yo digo 6 veces más, ¿de dónde saco esas 6 veces más si no hay como una proporción? No sé si me hago explicar. Vamos con el ejercicio número 8. Lo solucionas, porfa. Me dices cuál crees que es la respuesta y la vemos para solucionarla. Estoy mal. Tranquila. Tranquila, no te preocupes. En este caso está diciendo que levanta una masa M o en este caso, ¿cuál es la fuerza F que debe aplicar el pesista para levantar finalmente el peso, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos que pensar lo siguiente. Te voy a poner el ejemplo. Si está diciendo que tiene que levantar una masa M, ¿te acuerdas de qué fuerza actúa sobre todo cuerpo que está en la Tierra que lo lleva o lo atrae hacia su centro? Ah, ok. La gravedad. Ajá. Y la gravedad también es una fuerza. Es decir, que cuando yo levanto una cosa, no levanto inicialmente su masa,
sino levanto su masa por la gravedad. ¿Por qué? Porque la gravedad, al ser de 9,8, que de hecho la tenemos acá, al ser de 9,8 se multiplica por dicha masa. Entonces, si son 2 kilos por la gravedad, que es 9,8, y ahí te estaría dando el peso. O sea, cuando uno pesa normalmente una cosa, pues solamente se pesa como la masa. Pero cuando se levanta, a esa masa hay que aplicarle la gravedad. Porque la gravedad es la fuerza gravitacional que está haciendo que ese objeto esté siendo atraído hacia abajo. Entonces, si yo multiplico la masa por la gravedad, eso me tendría que dar el total de fuerza. Pero ahora, la fuerza que aplica el pesista, ¿cuál tiene que ser en tanto que? Y ahí te dejo para que la respondas. Y entonces, y entonces la fuerza tiene que ser mayor o igual. ¿Qué crees tú, Fernanda? La fuerza tiene que ser mayor. Mayor. ¿Por qué? Porque si es igual, pues no lo levantaría, porque es como que yo trate de levantar una mesa y estoy aplicando la misma fuerza con que su peso y su gravitación o su gravedad la está trayendo hacia abajo. Entonces, lo que yo hago en este caso para levantar una cosa, por ejemplo, esta mesa en donde tengo el computador, si yo hiciera el ejercicio de levantarla, yo tengo que aplicar una fuerza más grande. Ahí estoy tratando de alzarlo, pero pues pesa mucho. Tengo que aplicar una fuerza más grande que el peso del escritorio, pero también más grande que su gravedad. Y entonces lo que yo hago, no sé si te acuerdas con estos ejercicios que vimos aquí de la cuerda, por ejemplo, en este caso, si te das cuenta, uno podría decir, bueno, pero ¿por qué no se cae? ¿Por qué no se cae esto? ¿Por qué no se cae esto? ¿Por qué no se cae esto? Pero ¿por qué parece que esto sí se va a caer? Se va a caer porque si te das cuenta, el peso es mayor que esto de aquí. Lo que pasa es que hay dos poleas, era lo que te explicaba ayer. Como hay dos poleas, las dos poleas lo que hacen es generar una fricción que pausa en cierta manera el peso. Pero mira que, por ejemplo, en estos ejercicios, si te das cuenta, hay un equilibrio de peso, pero ese peso también tiene una gravitación, pero la cuerda, como sabemos, pues las cuerdas, bueno, en este caso, la cuerda no es simplemente como un hilo, sino que la cuerda está diseñada de tal manera que, si quieres luego puedes verlo, la cuerda pareciera que tuviera nudos. Entonces, como tiene nudos, lo que hace ese nudo es contrarrestar la fuerza con que se tira y por eso se utilizan las cuerdas. Las cuerdas se utilizan porque como son nudos que contraen la presión al momento de presionarlos, pues es como cuando uno se amarra los zapatos. Por eso el zapato no se zafa, porque el nudo lo que hace en este caso es mantener esa fuerza, mantener esa fuerza y en este caso pues hablamos de la gravitación o de la gravedad. Entonces, para levantarlo, esa fuerza tendrá que ser mayor, mayor tanto que masa y mayor tanto que su gravedad. Entonces, no podemos decir que en este caso la fuerza es igual que la masa y la gravedad porque no se estaría alzando. No podemos decir que la masa y la gravedad es mayor que la fuerza porque pues en este caso entonces no se estaría levantando y nos está diciendo el peso que se levanta. Entonces nos queda la A y nos queda la C. Pero yo podría decir que la respuesta es la C. La fuerza tiene que ser mayor o igual, pero si es igual, no la levantaría. Y entonces la fuerza tiene que ser mayor que la masa y que la gravedad. Tiene que ser mayor que ambas en tanto que sea posible poder levantarlas o alzarlas. ¿Listo? Entonces la respuesta es la A. No sé si me explico. Mira, el ejercicio te está diciendo lo siguiente. Vamos, y bueno, en estos ejercicios donde normalmente uno se confunde, no te preocupes, porque pues la idea de la clase es precisamente eso, ¿no? Mira, entonces analicemos el problema de la siguiente manera. Nos dice que dos cuerpos se dejan caer desde alturas h1 y h2, ¿cierto? Entonces tenemos la caída que es h y la velocidad que es v2. ¿Listo? Luego nos está diciendo en este caso que dos cuerpos se dejan caer desde una altura h1. Es decir, que la altura, bueno, h1 y h2. Es decir, que en este caso tienen distintas alturas. De esta ecuación se puede asegurar que en la caída libre la altura h que se ha descendido un cuerpo y la velocidad es v2. Entonces, esto es altura y esto es velocidad.
¿Qué se observa? Se observa que al llegar al piso, el B2, la velocidad final del cuerpo lanzado desde el H2, es el doble de B1, que es la velocidad final con la que el cuerpo fue lanzado desde la altura H1. Entonces, la ecuación de caída libre será igual a H, ¿cierto? Que H en este caso hace referencia a la altura, B2 sobre 2G. ¿Por qué 2G? Pues en este caso estamos multiplicando la gravedad. Si nosotros pasamos esta fórmula a lo que se nos estaba compartiendo, o bueno, lo que se nos estaba diciendo respectivamente del ejercicio, lo voy a hacer primero con estas fórmulas y luego te lo explico ya normal o con una forma más rápida de entenderlo. Entonces, en este caso tenemos H2, H es igual a B2 sobre 2G. Entonces, en este caso, para H1 será igual a B1, ¿cierto? Entonces, esto será igual a B1 al cuadrado sobre 2G. Y para la otra, que es H2, queda de la siguiente manera. B2 será igual al cuadrado sobre 2G, ¿cierto? Entonces, esto es lo que tenemos de un lado y del otro que nos sirve en este caso para hallar la altura. Entonces, como B2 es igual a dos veces la velocidad de B1, porque te lo está diciendo aquí, te dice acá, aquí mira, es el doble de B1, entonces en este caso queda de tal manera que B2 es igual, en este caso, a 2B1. Entonces lo voy a colocar por acá, espérame, lo voy a colocar por acá, queda de la siguiente manera. H2, o bueno, lo que queremos hallar del H2 es igual, en este caso, a 2B1 al cuadrado. O sea, esto primero lo multiplicamos, luego lo le damos al cuadrado, porque esto de aquí es lo que estoy haciendo acá. Entonces, en este caso sabemos que es el doble, entonces queda 2 por B1, que es el doble de la velocidad de B1, elevado al cuadrado, y luego esto lo dividimos por 2G, que es la gravedad. Entonces, esto será igual, pues simplemente lo que hacemos es multiplicar, ¿no? Entonces nos queda de tal manera que B2, y entonces como esto está en paréntesis, este que está el cuadrado lo multiplicamos por el 2 y luego lo multiplicamos por el B1 porque son elementos separados. Acuérdate que estamos diciendo, el 2 es el doble de la velocidad, pero si yo multiplico 2 por 2, pues esto me va a dar igual a 4, ¿cierto? Y si multiplico 2 por B1, pues en este caso me da B1 al cuadrado. 4B1 al cuadrado dividido nuevamente por 2G, que no lo hemos separado, y esto será igual de tal manera que, entonces en este caso lo que hacemos es que este 4 que está multiplicando el B1 al cuadrado, para poderlo separar, hacemos lo siguiente. Este 4 nos queda 4 multiplicado por B1 al cuadrado sobre 2G. Y si yo multiplico esto, eso me va a dar igual a lo siguiente. Esto es 4 veces la velocidad o la altura de H1. Y la respuesta en este caso es que la altura de H2 será igual, en este caso, a 4 veces la altura de H1. ¿Por qué? Te lo preguntarás. En este caso, tenemos la fórmula de caída libre, que en este caso es altura será igual a velocidad sobre gravedad, ¿no? Entonces lo que hacemos es sustituir y sustituimos. Entonces h es altura, b es la velocidad final y g es la gravedad. Una vez nosotros tenemos esa fórmula, ¿cierto? Porque sabemos que la altura, incluso a veces ni siquiera es necesario aprenderse la fórmula porque aquí te está diciendo, altura de descendencia es igual a la velocidad que lleva la posición y la gravedad. ¿Listo? Entonces, en este caso se nos dice que el primer objeto cae desde una altura h1 y que llega con una velocidad v1. Entonces, luego, en un punto se nos dice específicamente que el segundo objeto cae desde una altura h2, que no sabemos cuál es esa h2, pero que llega con una velocidad v2, que es el doble de la velocidad de v1. Entonces aplicamos la fórmula. H1 es igual a la velocidad de v1 al cuadrado sobre h por gravedad. Bueno, una vez nosotros hemos hecho esas fórmulas, calculamos h2. Para calcular h2, lo que hacemos es lo siguiente.
Como sabemos que H2 es el doble, porque en este caso nos lo está diciendo acá, es el doble de B1, pues simplemente sustituimos. H2 será igual a dos veces la velocidad de B1 al cuadrado. Y entonces, como eso está al cuadrado, lo que yo hago es multiplicarlo tanto por las veces en que se tiene que multiplicar, que en este caso son las veces en que bueno, en este caso dice que es el doble, pero si es el doble y si el doble yo lo llevo al cuadrado, 2 por 2 es 4. Entonces me queda que será cuatro veces la velocidad de B1 al cuadrado. Pero en este caso, H2 será igual a cuatro veces y simplemente en este caso el 4 lo separo, que está dividiendo, lo paso a multiplicar y multiplico 4 por B1 al cuadrado sobre 2 gravedad. Y una forma de hacer esto es simplemente cancelar el cuadrado con la gravedad que está multiplicada por 2. Y nos queda que 4 por velocidad y por gravedad será igual a 4 veces la velocidad final, o en este caso, la velocidad final está al cuadrado de la fórmula. Si la velocidad se duplica, la altura desde la que cayó se cuadruplica. ¿Por qué? Porque no es proporcional decir que si va de aquí a acá, esto sería el doble, sino que es cuatro veces, debido a que estamos hablando de el cuadrado. Como la velocidad final está al cuadrado en la fórmula, si la velocidad se duplica, la altura desde la que cayó se cuadruplica. Y entonces H2 será de igual manera o será igual a decir que la altura de H2 es cuatro veces la altura de H1. No es ni en este caso que H1 sea un medio de H2, porque ya sabemos que es cuatro veces H2 lo que es H1. No es H1 igual a H2. Entonces lo que yo puedo hacer, por ejemplo, para ir descartando, es decir, descarto esta porque sé que es el doble. Puedo descartar también esta porque, por ejemplo, en este caso, si te das cuenta, me está diciendo 2h, me la está duplicando, pero yo ya sé que la altura debe ser cuadruplicada. ¿Por qué? Porque si la velocidad es duplicada, pues la altura tiene que ser cuatro veces más. Entonces descarto esta, y yo por simple lógica digo, no puede ser un cuarto de H2 porque H2 es el doble, o bueno, se duplica, pero se duplica su velocidad en tanto que su velocidad se duplica o se cuadruplica su altura para poder llegar a esta respuesta. Cuéntame, ¿se entendió? Sí, sí. Vamos a validarlo para pues encontrar la respuesta. Nos está diciendo que es incorrecto afirmar, entonces tenemos que buscar la respuesta incorrecta. Al comparar las alturas y sus respectivas velocidades en la ecuación general, altura es igual a velocidad al cuadrado dividido sobre dos veces gravedad, que entonces es incorrecto afirmar al comparar sus respectivas velocidades en la ecuación general. Altura, bla, bla, bla. Listo. H1 es igual a B2, 2 sobre 8. La B, H1 es igual a B1 sobre 2, o dividido entre 2. La C, H2 es igual a 2 veces la velocidad de B1 sobre la gravedad, o H2 es igual a 4 veces B1 al cuadrado dividido sobre la gravedad. Entonces sabemos que para afirmar, bueno, para en este caso contrarrestar la afirmación, podemos basarnos del ejercicio anterior, ¿no? El ejercicio anterior que hicimos y que organizamos de tal manera que ahora tenemos que buscar qué es lo incorrecto. Y para hacerlo, pues simplemente seguimos utilizando lo que estábamos haciendo con el ejercicio anterior, o lo que estábamos haciendo con el ejercicio anterior. Entonces, es incorrecto afirmar al comparar las alturas. Entonces lo que yo hago es esto. Altura será igual a B2 sobre 2G. Listo. Se presentan las siguientes opciones. Entonces, cada opción debe verse con la fórmula general. H es igual a B2 sobre 2G. Entonces, la opción A nos dice lo siguiente. Nos dice que H1 es igual a B2 sobre 2, pero 8 veces la gravedad. Y entonces, esto sugiere que la altura de H1 se calcula, o se calcula la altura del H1 utilizando la velocidad de B2. Lo cual, pues, recordemos lo siguiente. B2 es la velocidad correspondiente a la altura, a H2, y no a la H1.
Entonces, si te das cuenta, el utilizar la velocidad de v2 al cuadrado ya sería sospechoso. ¿Por qué? Porque v2 es de la altura de h2, no de h1. Entonces, la dejamos por ahí. Listo. Ahora vamos a hacer la siguiente. La b. H1 es igual a b1 al cuadrado sobre 2g. Sabemos que tenemos la fórmula general. Entonces, ¿cumple la velocidad? Sí, es velocidad de b1 porque h1 es igual a b1. ¿Y cumple con la gravedad? Sí, cumple con la gravedad. Entonces, la b es correcta. Vamos con la c. La C nos está diciendo H2, bueno, en este caso, H2 es igual a 2, y ahí ya teníamos la fórmula de H2, pero en este caso nos está diciendo H2 es igual, entonces esto lo traducimos o lo pasamos en H2 es igual a 2B1 sobre 2 dividido sobre gravedad. Entonces, en este caso, recordamos que B2 es igual a 2 veces la velocidad de B1. Entonces, ahí está bien. ¿Por qué? Porque sabemos que la velocidad de el H2 corresponde a 2 veces la velocidad de H1. Entonces, no hay problema porque en este caso, pues llegamos a la misma conclusión, que B2 al cuadrado, luego multiplicamos ese 2 por 2, da 4, luego ese 4 lo multiplicamos y bueno, ya ahí ya teníamos el dato que fue el que nos dio precisamente para encontrar que la respuesta era H2 es igual a 4H1, ¿no? O traducido, nosotros decíamos que era esto de aquí. 4 veces por multiplicar la velocidad de v1 sobre la gravedad, que era parte de la fórmula general. Entonces la respuesta de la C está bien. ¿Por qué? Porque cumple con la función de decir que la velocidad de H2 es 2 veces la velocidad de v1 y eso está bien. La D, perdón. Entonces H2 es igual a 4 veces la velocidad de v1 sobre gravedad. Entonces ya vemos que H2 es igual a 2 veces la velocidad de v1 sobre la gravedad. Así que esta opción, que es la opción eh, D, también podría llegar a estar mal, pero no tanto como la A, porque al menos se usa el B1, hace referencia a B1. O sea, sabemos que lógicamente nosotros podríamos decir que H2 es 4 veces la velocidad de V1 y entonces esto nos queda 4 por V1 al cuadrado, sobre G, y podría ser la misma respuesta que teníamos acá. Entonces no está mal. Sin embargo, pues no es de todo correcto porque pues sabemos que no es 4 veces, sino es 2 veces la velocidad. Pero supongo yo que lo que está haciendo es decir 4 por V1 dividido sobre la gravedad y esta sería la respuesta. Entonces esta es la respuesta de hecho de este ejercicio. Y la que sí estaría incorrecta sería la A. ¿Por qué? Porque en este caso está utilizando para H1 o para la altura 1 la velocidad de V2, lo cual sabemos pues que es el doble de B1 y si no tenemos el B1 pues estaríamos siendo muy redundantes. Y ahí están las respuestas de este primer ejercicio. La 10 es la D, la 9 es la C. Creo que hay una que nos quedó mal, que es la 7. La 7, que es esta de aquí, que es la de la gravedad, estaba diciendo que la respuesta es la B. Es decir, que el balón tardará 6 veces lo que tarda. Y bueno, en este caso, pues supongo yo que el profesor que hizo esto es mucho más profesional que yo. Como te digo, yo lo estudio y lo repaso y pues le meto la ficha, pero pues nada, como una persona que seguramente sí sabe, que fue la persona que hizo este documento y me lo compartió. Entonces él dice que la respuesta es la B. Supongo y digo yo que en este caso es porque se asume que uno sabe cuál es la gravedad, ¿no? Entonces, si uno sabe cuál es la gravedad, que es de 9,8, que es un dato que me imagino que todo el mundo debería de saberse, yo lo decía por si el dato no se conocía, pero asumiendo que todo estudiante sabe que la gravedad de la Tierra es 9,8 y siguiendo el ejercicio, entonces la respuesta correcta sí sería la B, que el balón tardaría 6 veces más del tiempo en la Luna que el tiempo que tarda en la Tierra. ¿Por qué? Porque en este caso en la Luna tardará 6 veces más que lo que tarda en la Tierra en caer. Y está bien. Yo lo puse así como en proporción porque decía, bueno, un sexto, si no conozco el dato, de repente si me dicen 10 pues puedo sacarlo. Pero, pues en este caso, si asumiendo que todos sabemos que es 9,8, esa sería la respuesta. Y estas serían las respuestas de los ejercicios que hemos hecho eh, de física en estas clases, o bueno, en estas primeras dos clases, ¿no? Ahí están las respuestas que se pueden validar respecto de lo que hemos adelantado.